En el funeral de nuestros padres, mi hermana me acorraló, exigiéndome que le cediera mi parte de la herencia porque ella se lo merecía más. Estaba arrogante y creída, hasta que el abogado abrió el testamento. Y comenzó a leer la cláusula inesperada. Soy Emily Hayes, tengo 29 años, y nunca pensé que vería a mi hermana, Jessica, transformarse en alguien irreconocible en el funeral de nuestros padres. La repentina muerte de mamá y papá en aquel accidente de coche dejó un vacío que nada podía llenar, pero Jessica parecía más preocupada por lo que dejaron atrás que por quienes eran. Mientras los dolientes ofrecían sus condolencias, noté que ella escaneaba la habitación, calculando. Cuando la recepción se calmó, me acorraló con signos de dólar en los ojos. Antes de contarte el momento más impactante de la vida engreída de mi hermana, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto, y pulsa el botón de suscribirse. Créeme, querrás quedarte para ver lo que pasó después. Al crecer como la hermana menor, yo idolatraba a Jessica. Esos primeros recuerdos de construir fuertes con mantas y crear lenguajes secretos, parecían pertenecer a personas diferentes ahora. Una vez fuimos inseparables. Ella me tomaba de la mano al cruzar las calles, me defendía de los matones del patio de recreo, y me dejaba tomar prestadas sus posesiones más preciadas. Esa cercanía fue la base de lo que pensé que sería un vínculo para toda la vida. Nuestros padres, Michael y Susan Hayes, construyeron su vida sobre el amor, el trabajo duro y los valores familiares. Papá abrió una ferretería desde cero en nuestro pequeño pueblo, trabajando jornadas de 16 horas, mientras mamá llevaba los libros y aún así llegaba a todos los eventos escolares. No eran ricos inicialmente, pero nos enseñaron que la felicidad provenía de las conexiones, no de las posesiones. La risa cordial de papá llenaba nuestra modesta casa, y las famosas cenas dominicales de mamá reunían semanalmente a la familia extendida. Nos mostraron cómo era un matrimonio amoroso, apoyándose mutuamente en los desafíos y celebrando juntos las pequeñas victorias. El cambio en Jessica comenzó sutilmente alrededor de su 13º cumpleaños. Yo tenía 10 años y todavía jugaba con muñecas cuando ella empezó a obsesionarse con las marcas de diseñador y la popularidad. Al principio, nuestros padres lo vieron como un comportamiento adolescente normal, pero algo fundamental cambió en su visión del mundo. Donde antes se contentaba con fiestas de cumpleaños caseras, ahora exigía celebraciones caras en lugares de moda. Las listas de Navidad se transformaron de modestas peticiones a demandas detalladas con marcas y modelos específicos. ¿Por qué no puedo tener lo que tiene Brittany?, se convirtió en su estribillo constante. Los padres de todos los demás les compran estas cosas. Nuestros padres, queriendo verla feliz y quizás preocupados por que encajara, comenzaron a ceder con más frecuencia. Pequeñas concesiones evolucionaron a otras más grandes. Para la secundaria, Jessica había dominado el arte de la manipulación, las lágrimas, el trato silencioso y el chantaje emocional se convirtieron en sus armas preferidas. Vi a mi hermana transformarse de mi protectora en alguien que apenas reconocía. Cuando se fue a la universidad, la distancia entre nosotras se volvió más que geográfica. Ella eligió una costosa universidad privada mientras yo asistía a una estatal con una beca. Sus llamadas a casa casi siempre terminaban con peticiones de dinero extra, para libros de texto que misteriosamente costaban el triple del precio real, para viajes escolares que parecían sospechosamente recreativos, para depósitos de apartamentos cuando decidió que la vida en la residencia no era lo suficientemente lujosa. Después de la universidad, Jessica se casó con Kevin Walker, un ambicioso asesor financiero cuyo apetito por el estatus coincidía perfectamente con el de ella. Se convirtieron en la pareja que cambiaba de coche anualmente, vacacionaba en lugares exóticos, y de alguna manera siempre dirigían las conversaciones hacia sus últimas adquisiciones. Solo su boda costó más que el salario anual de la mayoría de las personas, y nuestros padres cubrieron la mayoría de los gastos después de la insistencia llorosa de Jessica de que esta es la única boda que tendré. Mientras tanto, yo me convertí en maestra de escuela primaria, encontrando satisfacción en ayudar a los niños a crecer en lugar de acumular posesiones. Mi modesto apartamento, lleno de muebles de segunda mano y libros preciados, se convirtió en mi santuario. Papá a veces me visitaba y decía con orgullo, Emily, tú descubriste lo que realmente importa. Esas palabras lo significaban todo para mí. El patrón de mis padres sacando a Jessica de apuros continuó hasta bien entrada la edad adulta. Cuando ella y Kevin compraron una casa muy por encima de sus posibilidades en el vecindario más prestigioso, mis padres proporcionaron el pago inicial como un préstamo que todos sabían que nunca sería devuelto.
Cuando su lujoso SUV necesitó reparaciones, de alguna manera la factura llegó a la tarjeta de crédito de nuestros padres. Cada vez, Jessica expresaba una gratitud efusiva, seguida de largas explicaciones sobre contratiempos financieros temporales que pronto se resolverían. Intenté mantener nuestra relación a pesar de nuestras diferencias. La invitaba a tomar café, le enviaba regalos de cumpleaños considerados, y hacía esfuerzos por conocer a mi sobrina y sobrino, Olivia y Noah. Ocasionalmente, veía destellos de la hermana que una vez conocí, como cuando me ayudó a superar una ruptura difícil o recordó que mi autor favorito tenía un nuevo libro, pero estos momentos se volvieron cada vez más raros. La última conversación significativa que tuve con mis padres ocurrió solo 2 semanas antes del accidente. Había pasado por su casa para ayudar a papá con algunos trabajos en el jardín, y mamá hizo su famosa tarta de manzana. Mientras estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, papá parecía contemplativo. Tu madre y yo hemos estado pensando mucho últimamente, dijo, con una voz inusualmente seria, sobre el futuro, sobre la familia. Mamá tomó su mano. Hemos tomado algunas decisiones que podrían ser difíciles, pero son necesarias. Cuando pregunté a qué se referían, intercambiaron una mirada que no pude interpretar del todo. Solo debes saber que todo lo que hacemos es por amor, dijo mamá. Por nuestras 2 hijas. No tenía idea entonces de que esta críptica conversación sería la última, ni cuán proféticas resultarían ser sus palabras. La llamada llegó a las 2:17 de la madrugada de un martes. Ese momento está grabado en mi memoria con terrible claridad, el timbre estridente cortando la oscuridad, el nudo instantáneo en mi estómago incluso antes de responder, la voz cuidadosa y gentil del oficial Miller dando noticias que destrozaron mi mundo. Ha habido un accidente, el vehículo de sus padres, sin supervivientes. Necesitamos que venga a identificar. Las palabras se mezclaron mientras me dejaba caer al suelo, con el teléfono todavía presionado contra mi oído. Mis padres regresaban de la cena de su 35º aniversario en su restaurante favorito cuando un conductor ebrio cruzó la mediana. Murieron instantáneamente, juntos, tal como habían vivido. De alguna manera, logré llamar a Jessica. Su lamento inicial de dolor sonó genuino, pero al final de nuestra breve conversación, ya estaba preguntando sobre los costos del funeral y si nuestros padres habían actualizado su testamento recientemente. Incluso en mi estado de shock, el cambio en sus prioridades no pasó desapercibido para mí. Los días siguientes pasaron en una neblina de arreglos y papeleo. Asumí la responsabilidad de planificar el funeral mientras Jessica afirmaba que estaba demasiado angustiada para manejar los detalles. En cambio, se centró en preguntar sobre pólizas de seguro e información de cuentas, contactando al banco de nuestros padres incluso antes de que sus cuerpos fueran liberados de la morgue. Tenemos que ser prácticos, Emily, dijo cuando expresé mi incomodidad. Alguien tiene que pensar en estas cosas. Revisar las pertenencias de mis padres se convirtió en tortura y consuelo a la vez. Cada objeto, las gafas de leer de papá todavía posadas en su mesita de noche, los guantes de jardinería de mamá colgados junto a la puerta trasera, desencadenaba nuevas oleadas de dolor. Sin embargo, entre sus posesiones, encontré tesoros inesperados, cartas escritas a mano que habían intercambiado a lo largo de su matrimonio, álbumes de fotos meticulosamente organizados, y un diario que mamá había llevado sobre sus hijas. Una entrada de varios años atrás me llamó la atención, preocupada por J. Nada parece satisfacerla. El dinero desaparece, y las peticiones siguen llegando. M y yo no estamos de acuerdo sobre cómo manejarlo. Él quiere darle lo que necesita para ser feliz. Temo que estemos alimentando algo poco saludable. Mientras tanto, no pide nada pero da tanto. Como 2 hermanas del mismo hogar se volvieron tan diferentes. A medida que se acercaba el funeral, la tensión crecía entre Jessica y yo. Sus llamadas se hicieron más frecuentes, siempre girando en torno a asuntos financieros. ¿Has encontrado algún documento importante? ¿Mencionaron peticiones específicas? ¿Dónde guardaban la llave de su caja de seguridad? Mi amiga Sarah Chen me brindó un apoyo crucial durante este tiempo. Conocía a mi familia desde hacía años y veía a través de la actuación de duelo de Jessica. No tienes que lidiar con ella ahora mismo, insistió Sarah después de presenciar una llamada telefónica particularmente exigente. Tu único trabajo es llorar y honrar a tus padres. 3 días antes del funeral, nos reunimos con el señor David Peterson, el abogado de mis padres durante más de 20 años. Su oficina en el centro,
con sus libros encuadernados en cuero y fotos familiares, se sentía tranquilizadoramente estable cuando todo lo demás era un caos. Explicó que la lectura formal del testamento ocurriría la semana siguiente al funeral, pero nos aseguró que todos los gastos funerarios habían sido preestablecidos por nuestros padres. Sus padres eran planificadores considerados, dijo, sus amables ojos moviéndose entre Jessica y yo. Dedicaron una considerable reflexión a sus asuntos patrimoniales. Jessica se inclinó hacia adelante. ¿Puede darnos algún detalle ahora? Incluso una visión general. La expresión del señor Peterson permaneció neutral. Ellos prefirieron que todos los detalles se revelaran en la lectura formal. Honraré sus deseos. Jessica no ocultó su frustración, pero no pudo presionar más sin parecer abiertamente codiciosa. La mañana del funeral, me desperté antes del amanecer, físicamente enferma de dolor. ¿Cómo podía despedirme de las dos personas que habían sido mi cimiento? Mientras me ponía el vestido negro que mamá me había ayudado a elegir para la boda de un primo solo unos meses antes, me sorprendí esperando su llamada, nuestra tradición antes de cualquier evento importante. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. Conduje temprano a la funeraria para tener un momento privado antes de que llegaran los demás. Sentada a solas con los ataúdes cerrados, mis padres habían especificado que no hubiera velatorio, susurré todas las cosas que deseaba haber dicho más a menudo, gracias. Os quiero. Intentaré haceros sentir orgullosos. Lo que no sabía entonces era que la confrontación más dolorosa no sería despedirme de mis padres, sino enfrentar en lo que mi hermana se había convertido. La iglesia comunitaria de Pleasant Grove se llenó rápidamente de dolientes, un testimonio de cuán profundamente mis padres habían tocado nuestro pequeño pueblo. Los empleados de la ferretería de papá vinieron con sus camisas de uniforme, un gesto que lo habría conmovido hasta las lágrimas. El club de lectura de mamá, la sociedad de jardinería y antiguos alumnos llenaron varios bancos. Los vecinos trajeron docenas de cazuelas. El apoyo debería haber sido reconfortante, pero la actuación de Jessica me apartaba constantemente del duelo genuino. Llegó elegantemente tarde con Kevin y sus hijos, vestida con un atuendo negro de diseñador que, de alguna manera, parecía más una declaración de moda que ropa de luto. Su entrada hizo que las cabezas se giraran, exactamente como ella pretendía. Me abrazó con sollozos dramáticos que desaparecían en el momento en que las cámaras no se enfocaban en ella. Luego, se movió entre la multitud, aceptando condolencias con una vulnerabilidad practicada, secándose los ojos secos con pañuelos bordados con sus iniciales. Cuando llegó el momento de los elogios fúnebres, hablé desde el corazón sobre la integridad inquebrantable de papá y la compasión ilimitada de mamá. Compartí historias de su extraordinario y ordinario amor, papá calentando el coche de mamá en las mañanas de invierno, mamá dejando notas en su fiambrera durante 35 años. Mi voz se quebró varias veces, pero seguí adelante, queriendo honrarlos adecuadamente. Jessica siguió con un discurso que sonaba sospechosamente ensayado, centrándose más en cómo la habían apoyado en sus logros que en quienes eran como personas. Mencionó su generosidad repetidamente, con miradas significativas hacia el señor Peterson en la tercera fila. La recepción posterior se celebró en el sótano de la iglesia, donde las mesas rebosaban de contribuciones de la comunidad. Encontré momentos de conexión genuina con personas que compartían recuerdos de mis padres, cada historia un pequeño bálsamo para mi corazón herido. La señora Anderson recordó cómo papá había mantenido su coche funcionando durante la larga enfermedad de su esposo, sin enviar nunca una factura. El señor Johnson describió cómo mamá había dado clases particulares gratuitas a su hijo disléxico hasta que sus notas mejoraron. Estaba hablando con el amigo más antiguo de mi padre cuando Jessica apareció a mi lado, con su sonrisa artificial firmemente en su sitio. Emily, necesito hablar contigo en privado, dijo, su agarre en mi brazo contradiciendo su tono agradable. Asuntos familiares. Me condujo hacia el aula vacía de la escuela dominical antes de que pudiera protestar. Una vez que la puerta se cerró detrás de nosotras, su comportamiento se transformó por completo. Escucha, comenzó sin preámbulos, necesitamos discutir la situación de la herencia antes de la lectura oficial. La miré fijamente, incrédula. Nuestros padres ni siquiera están bajo tierra todavía, Jessica. Exactamente por eso necesitamos resolver esto ahora, antes de que las cosas se compliquen. Sacó un documento doblado de su bolso. He hecho que mi abogado redacte un acuerdo simple. Propongo que me cedas tu parte del patrimonio, y a cambio,
Te dejaré quedarte con cualquier objeto sentimental que quieras. La audacia me dejó momentáneamente en silencio. No puedes estar hablando en serio, logré decir finalmente. Estoy absolutamente en serio. Es el arreglo sensato. Su voz adoptó un tono practicado y razonable que había perfeccionado durante años de salirse con la suya. Piénsalo, Emily. Tengo 2 hijos que enviar a la universidad, acabamos de mudarnos a una casa más grande con una hipoteca considerable, tenemos cuotas del club de campo, oportunidades de inversión, apariencias que mantener. ¿Y yo no tengo nada que valga la pena mantener?, pregunté, encontrando mi voz. Seamos realistas. Vives en ese pequeño apartamento, conduces un coche de 10 años y trabajas en un empleo que nunca te hará rica. Tu estilo de vida cuesta una fracción del mío. Sonrió como si hubiera hecho una observación irrefutable. Tú no necesitas el dinero. Yo sí. Así no funciona la herencia, Jessica, y ciertamente no es lo que mamá y papá querrían. Su sonrisa se endureció. No finjas saber lo que ellos querrían. Fui su primera hija. Siempre proveyeron para mí, siempre entendieron que mis necesidades eran mayores. ¿Quieres decir que cedieron a tus demandas para evitar tus berrinches?, corregí, sorprendiéndome a mí misma con mi franqueza. La expresión de Jessica se oscureció. Te he permitido jugar a la hija perfecta durante años, Emily, pero ambas sabemos quién era la prioridad de mamá y papá, en quién invirtieron, en quién creyeron. Me tendió el documento. Fírmalo. A menos que quieras que impugne el testamento y alargue esto durante años. Tengo recursos para buenos abogados. Tú los tienes. Nos someterías a una batalla legal mientras estamos de luto por nuestros padres. La persona frente a mí se sentía como una extraña usando el rostro de mi hermana. Estoy tratando de evitar exactamente eso, manejándolo en privado. Su tono sugería que estaba siendo increíblemente generosa. De esta manera es más limpio para todos. La respuesta es no, Jessica. No firmaré nada. Se acercó más, su voz bajando a un susurro amenazante. Siempre has estado celosa de mí. Esta es tu mezquina venganza, ¿verdad? Bien. Recuerda que tu sobrina y tu sobrino sufrirán por tu egoísmo cuando no puedan asistir a las universidades que merecen o tener las oportunidades que les corresponden. Me aseguraré de que sepan exactamente a quién culpar. La puerta se abrió de repente, revelando a Sara, cuya expresión dejaba claro que había oído suficiente. ¿Todo bien aquí?, y preguntó, aunque su tono indicaba que sabía que no lo estaba. Discusión familiar, espetó Jessica. Ya terminó, dije, moviéndome hacia la puerta. Jessica me agarró del brazo. Piensa en mi oferta, Emily. Caduca después de la lectura. Suéltala, dijo Sara con tranquila autoridad. Al salir, noté que varios invitados al funeral observaban con expresiones preocupadas. La voz elevada de Jessica se había oído más de lo que ella creía. La máscara de hija afligida que había construido cuidadosamente se estaba deslizando, revelando el cálculo debajo. Sobreviví el resto de la recepción en piloto automático, aceptando condolencias mientras evitaba las miradas furiosas de Jessica desde el otro lado de la habitación. Por dolorosa que hubiera sido la confrontación, aclaró algo importante: pasara lo que pasara con la lectura del testamento, mi relación con mi hermana ya había cambiado fundamentalmente, quizás irrevocablemente. 5 días después de que enterramos a nuestros padres, llegué a la oficina del señor Peterson para la lectura oficial del testamento. La sala de conferencias con paneles de nogal se sentía demasiado formal, demasiado definitiva, otro recordatorio de que mis padres realmente se habían ido. Elegí un asiento lo más alejado posible de la puerta, preparándome para la llegada de Jessica. No me decepcionó. Exactamente a las 2 de la tarde, entró con Kevin, ambos vestidos como si asistieran a una adquisición de negocios en lugar de un asunto familiar. Su confianza era palpable mientras me asentía secamente antes de tomar asiento directamente frente a la posición del señor Peterson en la cabecera de la mesa. Emily, reconoció fríamente. Jessica. Kevin, respondí. El señor Peterson entró con su asistente, quien serviría de testigo. Llevaba una gruesa cartera de cuero que parecía demasiado sustancial para un simple testamento. Después de expresar sus condolencias una vez más, se ajustó las gafas de leer y comenzó.
Estamos aquí para ejecutar el último testamento y voluntad de Michael John Hayes y Susan Elizabeth Hayes, comenzó formalmente. Lo que voy a leer refleja sus deseos explícitos después de mucha consideración y consulta. El documento fue actualizado hace 6 meses y es legalmente vinculante. Jessica se enderezó, una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Noté que su mano apretaba la rodilla de Kevin debajo de la mesa. Para empezar, continuó el señor Peterson, el señor y la señora Hayes han dejado instrucciones detalladas sobre la distribución de su patrimonio. Me miró. Han nombrado a Emily Susan Hayes como albacea de su testamento, con plena autoridad para supervisar la implementación de sus deseos. La ligera dilatación de los ojos de Jessica fue la primera grieta en su compostura. Ser nombrada albacea tradicionalmente correspondía al hijo mayor, una posición que ella había asumido que sería suya. La casa familiar de los Hayes en el número 247 de Maple Street, valorada en aproximadamente $425.000, junto con todo su contenido no legado específicamente, se colocará en un fideicomiso familiar. Emily Hayes tendrá derechos residenciales, si decide ocuparla, o autoridad administrativa para mantenerla como propiedad de alquiler, con las ganancias divididas según las especificaciones del fideicomiso detalladas en la sección 12. El señor Peterson pasó una página. El negocio familiar, Hayes Hardware, incluyendo todo el inventario, propiedad y cuentas por cobrar, valorado en aproximadamente entre 1,2 y 2 millones de dólares, se transferirá a la propiedad del fideicomiso familiar Hayes, con disposiciones específicas de gestión detalladas en el anexo A. Mientras continuaba describiendo varios legados menores a parientes, organizaciones benéficas y empleados de toda la vida, la expresión de Jessica se volvió cada vez más perpleja. Los principales activos se estaban colocando en fideicomisos en lugar de distribuirse directamente, no era lo que ella había esperado. Luego vino la bomba con respecto a los activos líquidos, incluyendo ahorros, inversiones y pólizas de seguro, que ascendían aproximadamente a $870.000. El señor Peterson hizo una pausa significativa. Los difuntos han proporcionado instrucciones específicas junto con este libro de contabilidad documentado. Sacó un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Este contiene un registro completo de toda la asistencia financiera proporcionada a Jessica Hayes Walker entre los años 2010 y 2023, por un total de $328.745, con entradas detalladas que incluyen fechas, cantidades y propósitos. Deslizó un resumen fotocopiado sobre la mesa. Estas cantidades fueron designadas por Michael y Susan Hayes como anticipos de la herencia de Jessica, con formularios de reconocimiento firmados para cada transacción. El rostro de Jessica perdió todo color mientras escaneaba la lista detallada: regalos en efectivo para su boda, el pago inicial de la casa, préstamos para coches, rescates de tarjetas de crédito, fondos para vacaciones, todo meticulosamente documentado con su propia firma en cada entrada. Eso no es posible, susurró. Esos fueron regalos. El señor Peterson se aclaró la garganta. Tengo copias de los acuerdos firmados para cada transacción que establecen explícitamente que estos eran anticipos de una herencia futura. Sus firmas aparecen en todos los documentos. Kevin arrebató los papeles, sus ojos de asesor financiero entrecerrándose mientras procesaba las implicaciones. Esto no puede ser legal. Nunca mencionaron el reembolso durante sus vidas. No estaban obligados a hacerlo, explicó el señor Peterson. El anticipo de herencia es una herramienta común de planificación patrimonial. Los difuntos decidieron no solicitar el reembolso en vida, pero documentaron su intención de que estas cantidades se reconciliaran al distribuir el patrimonio. Continuó leyendo. Después de contabilizar estos anticipos, los activos líquidos restantes se dividirán asignando el 60% a Emily Hayes y el 40% a Jessica Hayes Walker, con las siguientes condiciones. El rostro de Jessica había pasado de pálido a ceniciento. ¿Condiciones? Sí, confirmó el señor Peterson. La porción de Jessica se mantendrá en fideicomiso, distribuida en cuotas anuales durante 10 años, supeditada a la finalización de un curso de gestión financiera y al establecimiento de fondos universitarios para Olivia y Noah Walker. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. No solo la herencia de Jessica se reducía significativamente por la contabilidad de los regalos pasados, sino que ni siquiera controlaría lo que quedaba. Su sueño de una ganancia inesperada e inmediata se había evaporado. Esto es ridículo, explotó Kevin, rompiéndose su cuidadosamente cultivada compostura profesional.
Tenemos obligaciones financieras actuales basadas en la herencia anticipada, compromisos contractuales. Este arreglo es completamente inaceptable. El señor Peterson permaneció imperturbable. Sus decisiones financieras se tomaron sin conocimiento garantizado de los términos de la herencia, señor Walker. Esa no es responsabilidad de los difuntos. Mis padres no me harían esto, insistió Jessica, alzando la voz. Siempre apoyaron mis necesidades. Esto debe ser influencia de Emily. Se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. ¿Qué les dijiste? ¿Cómo los manipulaste para esto? No sabía nada sobre su testamento, dije sinceramente. Esto es tanta sorpresa para mí como para ti. Mentirosa, casi gritaba ahora. Siempre has estado celosa de mí. Siempre te has hecho la mártir. Los pusiste en mi contra. El señor Peterson intervino. Señora Walker, puedo atestiguar personalmente que estas decisiones fueron tomadas únicamente por sus padres después de una extensa consideración. Emily no tuvo ninguna participación en su planificación patrimonial. Sacó un sobre de la cartera. Sus padres anticiparon su reacción y dejaron esta carta para ser leída en este momento. Desdobló las páginas y comenzó a leer con el estilo inconfundible y directo de mi padre. Jessica y Emily, si se está leyendo esta carta, ya no estamos con vosotras, y por eso, lo sentimos profundamente. Esperamos que sepáis cuánto os amamos a ambas, a cada una a vuestra manera única. Jessica, desde tu infancia, hemos intentado darte todo lo que querías, creyendo que te traería felicidad y seguridad. Ahora reconocemos que, al hacerlo, os fallamos como padres. Al satisfacer constantemente tus demandas financieras sin responsabilidad, permitimos patrones que te han impedido experimentar la satisfacción de obtener tu propio éxito y vivir dentro de tus posibilidades. Las disposiciones en nuestro testamento no son un castigo, sino un intento, aunque tardío, de ayudarte a desarrollar responsabilidad financiera. La contabilidad detallada de los fondos proporcionados anteriormente no tiene la intención de avergonzar, sino de aclarar. Cada vez que ofrecimos asistencia financiera, lo explicamos como un anticipo de la herencia, con documentación que firmaste. Quizás elegiste no recordar estos términos. Emily, tu autosuficiencia y responsabilidad con el dinero no han pasado desapercibidas. Estamos orgullosos de los valores que encarnas y de las elecciones reflexivas que has tomado. Te confiamos los deberes de albacea, sabiendo que serás justa y compasiva, incluso cuando se requieran decisiones difíciles. Nuestro mayor deseo es que ambas hijas encontréis la felicidad genuina y la reconciliación entre vosotras. El dinero ha sido una fuente de conflicto en nuestra familia durante demasiado tiempo. Quizás, en nuestra ausencia, podáis encontrar una relación más saludable tanto con las finanzas como entre vosotras. Con amor eterno, mamá y papá. La carta quedó flotando en el aire entre nosotras. El rostro de Jessica se había descompuesto, ya fuera por emoción genuina o por expectativas frustradas, no podría decirlo. Esto es impugnable, declaró Kevin, recogiendo los papeles bruscamente. Hablaremos con nuestro abogado inmediatamente. Esto no se quedará así. El señor Peterson asintió con calma. Tiene todo el derecho a asesoramiento legal, aunque debo informarle que el testamento incluye una cláusula de no impugnación. Cualquier impugnación legal, si no tiene éxito, resultaría en la desheredación completa. Kevin vaciló visiblemente. Como asesor financiero, entendía las implicaciones. Además, continuó el señor Peterson, tengo documentación en vídeo de Michael y Susan explicando sus decisiones, en pleno uso de sus facultades mentales, específicamente para abordar cualquier reclamo de influencia indebida. Jessica se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo de madera. Esto no ha terminado, Emily. Ni de lejos. Recogió su bolso de diseñador con manos temblorosas. No te saldrás con la tuya. Mientras salían furiosos, cerrando de golpe la pesada puerta detrás de ellos, el señor Peterson se volvió hacia mí con ojos comprensivos. Sus padres anticiparon esta reacción. Lucharon con estas decisiones durante años, señora Hayes. Realmente creían que esto era lo mejor para ambas hijas a largo plazo. Asentí, todavía procesando todo lo que había oído. La revelación de la cuidadosa documentación de mis padres, su reconocimiento de cómo habían consentido a Jessica, su conciencia de nuestros diferentes enfoques del dinero,
pintaba un cuadro de padres mucho más perceptivos de lo que había imaginado. ¿Sabían cómo reaccionaría ella?, pregunté en voz baja. Esperaban algo mejor, admitió, pero se prepararon para este resultado. La pregunta ahora es cómo desea proceder como albacea. Miré la copia de su carta, reconociendo la letra de mi madre en los márgenes, pequeñas notas añadidas a las palabras mecanografiadas de mi padre. Su último acto de crianza había sido un intento de corregir el rumbo, de ayudar a Jessica a crecer incluso en su ausencia. Honraré sus deseos, dije finalmente, exactamente como ellos pretendían. Lo que aún no entendía era cuán severamente Jessica lucharía por anularlos, o lo que nos costaría a ambas. La tormenta estalló a las pocas horas de la lectura del testamento. Mi teléfono explotó con notificaciones, mensajes de texto de Jessica que iban desde súplicas llorosas hasta acusaciones crueles, mensajes de voz de Kevin describiendo consecuencias legales, y consultas confusas de familiares lejanos que habían recibido la versión de los hechos de Jessica. Según su narrativa que se extendía rápidamente, yo había manipulado a nuestros padres ancianos y vulnerables para que cambiaran su testamento en su lecho de muerte, estafándola de su herencia legítima mientras fingía ser la hija perfecta. La historia era absurda para cualquiera que conociera las agudas facultades mentales de nuestros padres o el momento de la actualización de su testamento 6 meses antes, pero Jessica siempre había sido convincente al hacerse la víctima. Necesitas oír lo que le está diciendo a la gente, advirtió Sara durante nuestra reunión para tomar café al día siguiente. Está diciendo, secretamente resentías su estilo de vida y diseñaste todo este arreglo del fideicomiso por celos. Miré mi late intacto. ¿Cómo lucho contra algo tan completamente falso? Con la verdad, respondió Sara, y recordando quiénes eran tus padres y qué querían. Los miembros de la familia comenzaron a tomar partido. La hermana de mamá, la tía Linda, llamó para ofrecer un apoyo inquebrantable. Susan me habló de sus planes patrimoniales la Navidad pasada, reveló. Estaba preocupada por la reacción de Jessica, pero sentía que era necesario. No fueron manipulados, Emily. Esta fue su decisión cuidadosa después de años de preocupación. Otros no fueron tan comprensivos. El hermano de papá, el tío Robert, que siempre había favorecido a Jessica, dejó un mensaje mordaz cuestionando mi carácter. Primos con los que había sido cercana dejaron de responder a los mensajes. La familia se estaba fracturando, exactamente como mis padres habían esperado evitar. Los mensajes de Jessica se volvieron cada vez más desesperados a medida que la realidad financiera de su situación se hundía. Hicimos un depósito para una casa en el lago el mes pasado. Lo perderemos todo si no liberas los fondos inmediatamente. La matrícula de la escuela privada de Olivia vence. ¿Vas a hacer sufrir a tu sobrina? Kevin dice que podríamos tener que declararnos en bancarrota. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a la familia de tu hermana? Cada mensaje retorcía el cuchillo, poniendo a prueba mi resolución de honrar los deseos de mis padres. En momentos de debilidad, consideré ceder, transferir fondos fuera de la estructura del fideicomiso solo para terminar el conflicto, pero el consejo constante del señor Peterson me mantuvo firme. Sus padres anticiparon esta presión, me recordaba durante nuestras llamadas semanales. Crearon estas disposiciones después de ver este patrón repetirse durante años. Romper su confianza ahora no ayudará a Jessica a largo plazo. 3 semanas después del funeral, finalmente reuní el coraje para visitar la casa de mis padres, ahora técnicamente propiedad del fideicomiso familiar. Usando mi llave, entré en la casa silenciosa, los recuerdos asaltándome desde cada rincón. El sillón de lectura de papá todavía conservaba la huella de su cuerpo, el calendario de jardinería de mamá colgaba en la cocina, con citas anotadas con su precisa caligrafía extendiéndose hacia un futuro que ella no vería. Estaba clasificando el correo que se había acumulado cuando oí el portazo de un coche afuera. A través de la ventana, vi a Jessica marchar por el sendero, con determinación en cada paso. Abrí la puerta antes de que pudiera usar su llave. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió, como si yo fuera la intrusa. Revisando el correo, comprobando cosas, respondí con calma. Las responsabilidades de albacea. Me empujó para entrar al vestíbulo. Vine por las joyas de mamá y la platería. Las reliquias familiares deberían ir a la hija mayor. El testamento especificaba que la mayoría de las joyas de mamá son para ti, reconocí, pero primero deben inventariarse adecuadamente. El señor Peterson está organizando una tasación para la próxima semana.
No necesito un tasador para reclamar lo que es mío. Se dirigió decididamente hacia el dormitorio de nuestros padres. La seguí, la ansiedad aumentando. Jessica, por favor, hay un proceso que seguir. Ella ya estaba abriendo el joyero de mamá, sus dedos cerrándose alrededor del collar de perlas que papá le había regalado a mamá en su 25º aniversario. Me estoy llevando lo que ya debería haber sido mío. Las perlas me fueron legadas específicamente a mí, dije, recordando la lista del legado. Mamá sabía cuánto las admiraba. Por supuesto que te dejó las piezas más valiosas, espetó Jessica, pero vaciló, con las perlas colgando de sus dedos. Eso no es verdad. Tú te quedas con sus pendientes de diamantes y el colgante de zafiro de la abuela. El testamento es justo, Jessica. Algo en mi tono debió alcanzarla. Devolvió las perlas, pero agarró un puñado de otros objetos, metiéndolos en su bolso. Me llevo estos. Intenta detenerme. Mientras me empujaba al pasar, noté algo que me heló la sangre, varias figuritas pequeñas de la colección de mamá faltaban del estante del pasillo. Habían estado allí durante la recepción del funeral. ¿Has estado sacando cosas de la casa?, pregunté. Su momentáneo destello de culpa confirmó mi sospecha. No tienes derecho a inventariar mis movimientos, desvió. Esta también era la casa de mis padres. Después de que se fue, hice una revisión exhaustiva de la casa, descubriendo numerosos objetos desaparecidos, la colección de relojes antiguos de papá, los libros de primera edición de mamá, el servicio de plata de ley. Un sentimiento de náuseas se instaló en mi estómago mientras llamaba al señor Peterson. Su recomendación fue inmediata: cambia las cerraduras e instala cámaras de seguridad. Documenta todo lo que falta, aconsejó. Podríamos necesitar esto si el asunto se agrava legalmente. Al día siguiente, recibí un correo electrónico del abogado de Kevin impugnando formalmente el testamento por motivos de influencia indebida e incapacidad mental. A pesar de las advertencias del señor Peterson sobre la cláusula de no impugnación, procedían con acciones legales. Mientras reunía documentos para nuestra defensa legal, descubrí una carpeta oculta en el escritorio del despacho de papá en casa. Dentro había una serie de extractos de tarjetas de crédito a nombre de mis padres con cargos que no podrían haber hecho, compras de lujo en tiendas que nunca frecuentaban durante momentos en que sabía que estaban en otro lugar. Adjunto había un informe de un investigador privado que confirmaba que Jessica de alguna manera había obtenido tarjetas de crédito a nombre de ellos y había cargado más de $45.000 sin su conocimiento. También en la carpeta había una carta sin enviar de papá a Jessica fechada solo 3 semanas antes del accidente. Jessica, hemos recibido documentación de tarjetas de crédito abiertas a nuestro nombre sin nuestra autorización. Sabemos que eres responsable. Esta traición a la confianza nos hiere profundamente. Hemos pasado años apoyando tu estilo de vida mientras te veíamos tomar decisiones financieras cada vez más imprudentes. Esto se acaba ahora. Hemos consultado a nuestro abogado sobre los pasos legales necesarios, pero te estamos dando una oportunidad para explicar tus acciones antes de proceder. Papá. Mis manos temblaron al darme cuenta de lo que esto significaba. Mis padres habían descubierto el engaño de Jessica y se preparaban para confrontarla justo antes de morir. Las disposiciones del fideicomiso no eran solo para enseñar responsabilidad, estaban protegiendo activos de alguien en quien ya no podían confiar. Cuando compartí estos descubrimientos con el señor Peterson, su expresión normalmente serena vaciló. Esto fortalece nuestra posición contra la impugnación del testamento, señaló, pero lamento profundamente este dolor adicional. ¿Le gustaría usar esta información en el tribunal? La pregunta pesaba mucho. Usar la evidencia probablemente aseguraría que la impugnación legal de Jessica fracasara, pero también destruiría permanentemente cualquier esperanza de reconciliación. Exponer su fraude públicamente parecía una línea que no se podía descruzar. Mantengámoslo en reserva, decidí. Intentaré hablar con ella una vez más. Organicé encontrarme con Jessica en una cafetería neutral, lejos de abogados y tensiones familiares. Llegó con un aspecto inusualmente desaliñado, gafas de sol de diseñador ocultando lo que parecían ser ojos rojos. No puedo seguir haciendo esto, dije después de que hubiéramos pedido. Solo los honorarios legales agotarán el patrimonio. Nadie gana. Tú podrías terminar esto hoy, replicó ella. Solo acepta anular las disposiciones del fideicomiso. Respiré hondo. Encontré la carpeta de papá,
Jessica. Sé lo de las tarjetas de crédito. Su taza se congeló a medio camino de sus labios. Por una vez, su compostura la abandonó por completo. Lo sabían, susurró. Asentí. Estaban planeando confrontarte antes del accidente. Por eso actualizaron su testamento con las disposiciones del fideicomiso. Dejó su taza con mano temblorosa. No lo entiendes. Estábamos ahogados financieramente. Las inversiones de Kevin fracasaron. Estábamos perdiendo la casa. Estaba desesperada. Podrías haberles pedido ayuda directamente. Después de todo lo que ya habían hecho. Estaban empezando a decir, no, más a menudo. No podía arriesgarme. Su voz se quebró. ¿Qué vas a hacer con esta información? La pregunta quedó suspendida entre nosotras, el primer momento genuino que habíamos compartido en años. Eso depende de ti, respondí con cuidado. Si retiras la impugnación legal y trabajas dentro de las disposiciones del fideicomiso, nadie más necesita saberlo. Puedes tomar el curso de gestión financiera, establecer los fondos universitarios de los niños y reconstruir. Pero si continúas luchando contra esto, no tendré más remedio que presentar todo como evidencia. Nuestros ojos se encontraron sobre la mesa, dos hermanas en una encrucijada, el legado de nuestros padres pendiendo de un hilo. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Mientras se iba, me pregunté si había tomado la decisión correcta, ofreciendo esta rama de olivo. Lo que no sabía entonces era que la situación de Jessica era aún más desesperada de lo que había admitido, y que Kevin tenía planes propios que lo cambiarían todo. Los escalones del juzgado brillaban bajo el sol de la mañana mientras los subía, con el señor Peterson a mi lado, su tranquilizadora presencia calmando mis nervios. 6 semanas de maniobras legales habían llevado a este momento, una audiencia formal para abordar la impugnación de Jessica al testamento de nuestros padres. A pesar de mi rama de olivo, a pesar de la evidencia que había compartido en privado, ella había decidido proceder. Recuerda, murmuró el señor Peterson, la jueza Ramírez tiene fama de ver a través de la manipulación emocional. Aférrate a los hechos. Dentro de la imponente sala del tribunal, Jessica y Kevin se sentaron con su abogada, una mujer de rasgos afilados cuya reputación de tácticas agresivas la precedía. Jessica llevaba un conservador vestido negro que gritaba hija afligida, su cabello recogido en un estilo modesto, a diferencia de su habitual apariencia glamurosa. El cálculo detrás de la imagen me revolvió el estómago. Al comenzar los procedimientos, su abogada tejió una narrativa convincente sobre una hija mayor vulnerable siendo socavada por su hermana celosa, quien supuestamente había aislado a sus padres ancianos y los había envenenado contra su amada Jessica. La actuación fue magistral, tergiversando hechos, enfatizando el papel de Jessica como madre cuyos hijos sufrirían, retratándome como soltera y financieramente segura con necesidades simples en comparación con las mayores responsabilidades financieras de sus clientes. Cuando llegó mi turno, el señor Peterson presentó un caso metódico y basado en evidencia. Presentó el testimonio en vídeo de mis padres explicando sus decisiones, en pleno uso de sus facultades mentales, documentación de la repetida asistencia financiera a Jessica a lo largo de los años, y declaraciones de su médico confirmando su excelente capacidad mental en el momento en que se actualizó el testamento. Su señoría, concluyó, este no es un caso de influencia indebida, sino de padres tomando una difícil decisión para finalmente establecer límites financieros con su hija adulta después de años de apoyar demandas cada vez más insostenibles. Durante toda nuestra presentación, noté que Kevin se ponía cada vez más agitado, susurrando tensamente con su abogada, mirando su reloj. Su comportamiento parecía extraño, incluso bajo las circunstancias estresantes. La jueza Ramírez, una mujer de cabello plateado con ojos penetrantes, hizo preguntas incisivas a ambas partes. Su enfoque en fechas específicas y documentación sugería que no se dejaba influir por apelaciones emocionales. Señora Walker, se dirigió directamente a Jessica, el testimonio en vídeo de sus padres menciona específicamente sus preocupaciones sobre su gestión financiera. Hacen referencia a discusiones con usted sobre la naturaleza anticipada de regalos anteriores. Niega que estas conversaciones ocurrieron. Jessica se retorció visiblemente. Puede que hayan mencionado términos, pero se entendía que eran regalos. Querían ayudarme a mantener el estilo de vida de nuestra familia. Sin embargo, aquí hay 14 documentos separados con su firma reconociendo estos como anticipos de herencia, señaló la jueza, revisando las pruebas.
Su propia firma aparece debajo de cláusulas que establecen explícitamente estos términos. El interrogatorio continuó implacablemente, exponiendo contradicciones en el testimonio de Jessica. Cuando la jueza convocó un breve receso para revisar los documentos finales, Kevin se levantó abruptamente y salió de la sala del tribunal, con el teléfono presionado contra su oído. No regresó cuando se reanudaron los procedimientos. La jueza emitió su fallo con clara convicción: habiendo revisado todas las pruebas presentadas, no encuentro base para las reclamaciones de influencia indebida o capacidad disminuida. El testamento de Michael y Susan Hayes refleja sus intenciones cuidadosamente consideradas, documentadas consistentemente a lo largo del tiempo con la debida orientación legal. La impugnación es denegada. Miró directamente a Jessica. Además, como el testamento contiene una cláusula válida de no impugnación activada por esta impugnación, debo hacer cumplir sus disposiciones. Los derechos de herencia de la señora Walker quedan revocados por la sección 5, párrafo 3 del documento. El color desapareció del rostro de Jessica mientras comprendía las implicaciones. Al proseguir con la impugnación a pesar de las advertencias, había activado la cláusula que eliminaba incluso las disposiciones del fideicomiso. No recibiría nada más allá de los objetos personales específicos designados en el testamento. Su señoría, comenzó su abogada, pero la jueza la silenció con una mano levantada. Mi fallo es final. Se levanta la sesión. En el pasillo exterior, Jessica se derrumbó en un banco, mirando fijamente la pared. Su abogada se marchó con un frío: le facturaré mis servicios, dejándola sola. Me acerqué con cautela, insegura de qué decir después de un resultado tan devastador. Intenté advertirte sobre la cláusula de no impugnación, dije en voz baja. Kevin se ha ido, susurró, tan bajo que casi no la oí. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Levantó la vista, con los ojos vacíos. Vació nuestras cuentas conjuntas esta mañana. Me envió un mensaje durante el receso diciendo que va a solicitar el divorcio. Dijo que sin la herencia, no tiene sentido continuar una inversión fallida. Una risa amarga se le escapó. Aparentemente, yo solo era otra oportunidad de inversión que no dio frutos. La crueldad de su momento, abandonándola en su punto más bajo, me dejó sin palabras. La casa está embargada. Los coches están arrendados con pagos que no podemos permitirnos. La matrícula de la escuela privada de los niños vence la próxima semana. Su voz tenía una cualidad distante que me preocupaba más que la ira. No tengo nada, Emily. Menos que nada. A pesar de todo, ver a mi hermana tan completamente destrozada activó un instinto protector que pensé que había muerto hacía años. Esta no era la Jessica calculadora que me había acorralado en el funeral, ni la Jessica manipuladora de la sala del tribunal, era alguien enfrentando el colapso de toda la estructura de su vida. ¿Dónde están Olivia y Noah ahora?, pregunté. Con mi vecina. No podía soportar que vieran esto. Una sola lágrima rodó por su mejilla. ¿Cómo les diré que su padre se fue, que perderemos nuestra casa, que tendrán que cambiar de escuela? Me senté a su lado en el duro banco, manteniendo una pequeña distancia que representaba años de confianza rota. No tienes que resolverlo todo hoy, dije finalmente. Un paso a la vez. Más tarde esa noche, después de llevar a Jessica a casa con sus hijos, regresé a mi apartamento y encontré un paquete que había sido entregado durante la audiencia. Dentro había un sobresellado con la letra de mamá, dirigido a mí, con instrucciones, para ser entregado después de que todos los asuntos legales estén resueltos. Con dedos temblorosos, rompí el sello. Mi queridísima Emily, si estás leyendo esto, el difícil camino que elegimos ha llegado a su conclusión. Tu padre y yo agonizamos por nuestras decisiones, sabiendo que podrían llevar a una división permanente entre tú y Jessica. Esa nunca fue nuestra intención. Amamos a nuestras dos hijas por igual, pero de manera diferente. Jessica ha luchado con inseguridades durante toda vuestra vida, buscando constantemente validación externa a través de posesiones y estatus. Nuestro mayor arrepentimiento es haber permitido este patrón hasta que se convirtió en su identidad. Esperamos que las disposiciones legales hayan establecido los límites necesarios, pero tememos que por sí solas no puedan sanar las heridas más profundas. Es por eso que te confiamos nuestro legado más importante, la posibilidad de reconciliación.
En el fideicomiso familiar hay una disposición que permite al albacea autoridad discrecional sobre la distribución de activos si las circunstancias cambian drásticamente. Esta carta te otorga permiso para ejercer esa discreción sin traicionar nuestras intenciones. La bondad no siempre consiste en dar a las personas lo que quieren, pero a veces significa ofrecer un nuevo comienzo cuando están listas para tomar un camino diferente. Decidas lo que decidas, sabe que confiamos en tu juicio y te amamos inmensurablemente. Siempre contigo, mamá. Leí la carta 3 veces, las lágrimas empañando la familiar caligrafía. Incluso desde el más allá, mis padres intentaban enseñarles a sus 2 hijas sobre responsabilidad, consecuencias y la posibilidad de redención. La decisión ahora recaía en mí. La batalla legal había terminado, pero el verdadero desafío, sanar a nuestra familia, apenas comenzaba. 6 meses después de la confrontación en el juzgado, estaba en el jardín de mis padres, ahora técnicamente mi jardín, viendo cómo las hojas de otoño danzaban sobre la tierra recién removida. Me había mudado a la casa familiar 3 meses antes, encontrando un consuelo inesperado en sus crujidos familiares y recuerdos. El jardín se había convertido en mi terapia, el proceso de nutrir nuevo crecimiento, ayudándome a procesar el duelo y el cambio. Habían pasado tantas cosas desde aquel día devastador en que Jessica lo perdió todo. El abandono de Kevin había sido absoluto, se había mudado a otro estado con su joven asistente, dejando una manutención infantil mínima y una montaña de deudas conjuntas. Los procedimientos de divorcio revelaron engaños financieros que él había ocultado incluso a Jessica, inversiones hechas con dinero prestado, líneas de crédito agotadas en empresas especulativas. Jessica y los niños se habían mudado a un pequeño apartamento después de que su casa fuera embargada. Olivia y Noah se transfirieron a la escuela pública, una transición que resultó sorprendentemente positiva, ya que ambos encontraron actividades y amigos que los involucraron más auténticamente que sus exclusivos programas privados. Lo más significativo fue que Jessica había conseguido un trabajo como asistente administrativa en una organización sin fines de lucro local, su primer empleo real en años. La humillante experiencia de contestar teléfonos y gestionar la agenda de otra persona había sido inicialmente traumática para ella, pero gradualmente evolucionó hacia algo parecido al orgullo por una contribución genuina. Nuestra relación seguía siendo frágil, conversaciones tentativas centradas principalmente en las necesidades de los niños en lugar de nuestra dolorosa historia, pequeños pasos, distancia necesaria. Después de mucha reflexión y consulta con el señor Peterson, había tomado una decisión sobre el legado final de mis padres. Usando la disposición discrecional que habían esbozado, establecí fideicomisos educativos para Olivia y Noah que financiarían completamente sus educaciones universitarias cuando llegara el momento. Estos estaban estructurados para ser intocables por cualquiera de los padres, un regalo directamente de sus abuelos para su futuro. Para Jessica, creé un fondo de contrapartida para gastos de manutención legítimos, por cada $1 que ganara a través del empleo, el fideicomiso lo igualaría hasta un límite razonable, no una limosna, sino una ayuda que honraba sus esfuerzos hacia la independencia. Cuando presenté estas modificaciones, la reacción de Jessica no fue la que esperaba. En lugar de alivio o gratitud, parecía casi incómoda con la generosidad. ¿Por qué harías esto después de todo?, preguntó, con voz queda. Intenté quitártelo todo. No lo hago por ti, respondí honestamente. Estoy honrando lo que mamá y papá querían en última instancia, ayudarte a construir una vida sostenible, no permitir la dependencia, y asegurar que tus hijos tengan oportunidades independientemente de las decisiones de los adultos. El fondo de becas que establecí a nombre de mis padres se había convertido en mi propio proyecto apasionante, destinado a apoyar a estudiantes universitarios de primera generación de nuestra comunidad. Encarnaba su creencia en la educación y la oportunidad. Los primeros 5 becarios Michael y Susan Hayes comenzarían sus estudios el próximo otoño. La carta llegó un martes cualquiera, deslizada bajo mi puerta mientras estaba en la escuela enseñando. La caligrafía de Jessica en el sobre hizo que mi corazón diera un vuelco. Nuestras comunicaciones habían sido principalmente a través de mensajes de texto breves y llamadas telefónicas necesarias sobre asuntos prácticos. Esperé hasta la noche para abrirla, sirviéndome una copa del vino favorito de mamá como valor líquido. Emily, he empezado y descartado esta carta una docena de veces, incapaz de encontrar palabras adecuadas para lo que necesito decir. Lo siento, se siente insultante en su insuficiencia. ¿Cómo te disculpas por años de engreimiento, manipulación y crueldad? ¿Por intentar tomar lo que no era mío? ¿Por traicionar no solo a ti,
sino a los padres que tanto se esforzaron por amarnos bien a ambas? La dolorosa verdad que finalmente estoy enfrentando es que he pasado toda mi vida adulta tratando de llenar un vacío con validación externa, casas más grandes, marcas de lujo, símbolos de estatus. Nada fue nunca suficiente porque el vacío no era material. Lo veo ahora, viendo a Olivia encontrar alegría en su programa de teatro comunitario que no cuesta casi nada, viendo a Noah florecer en su club de ciencias. Mi terapeuta, sí, finalmente empecé terapia, dice que nombrar nuestros momentos más bajos es importante. El mío fue sentarme en esa sala del tribunal, dándome cuenta de que lo había apostado todo a un hombre que me veía como un vehículo de inversión y había perdido a una hermana que, a pesar de todo, todavía mostraba compasión. No espero ni merezco perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando para convertirme en alguien diferente, alguien que algún día podría ser digna de ser tu hermana de nuevo. La disposición del fondo de contrapartida que creaste se siente como más generosidad de la que merezco, pero prometo usarla como se pretendía, como un puente hacia la autosuficiencia genuina, no una muleta. Me estoy matriculando en cursos de contabilidad en el colegio comunitario esta primavera. Resulta que tengo aptitud para los números cuando no son solo medidas de estatus. Olivia y Noah preguntan por ti. Extrañan a su tía. Cuando estés lista, les encantaría verte. Sin presión, sin plazos. Con arrepentimiento por el pasado y esperanza por algo mejor, Jessica. La carta no era una solución mágica a años de daño. La confianza, una vez rota, no se reconstruye sin grietas visibles, pero era algo que no me había atrevido a esperar, un reconocimiento genuino y el primer paso tentativo hacia algo nuevo. 2 semanas después, invité a Olivia y Noah a hornear un sábado por la tarde en la cocina de sus abuelos. Jessica los dejó pero no asumió que estaba incluida, otra pequeña señal de un recién descubierto respeto por los límites. Me sorprendí a mí misma preguntándole si quería quedarse. Su sonrisa cautelosa, mientras se ataba el viejo delantal de mamá, se sintió como una pequeña herida comenzando a sanar. Mis padres habían sido más sabios de lo que entendía. Su testamento no era solo sobre dinero o posesiones, era su intento final de abordar los patrones poco saludables que amenazaban con definir la relación de sus hijas para siempre. La herencia que realmente importaba no estaba en cuentas bancarias o escrituras de propiedad, sino en los valores que esperaban que finalmente abrazáramos. Mientras veía la puesta de sol desde el porche de mis padres, nuestro porche familiar, con sus generaciones de recuerdos, me di cuenta de que el viaje de sanación apenas ha comenzado. El camino por delante tendrá contratiempos, y los viejos patrones pueden resurgir, pero por primera vez, siento la esperanza de que mi hermana y yo algún día podamos encontrar el camino de regreso a aquellas niñas pequeñas que construían fuertes con mantas y creaban lenguajes secretos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado un conflicto familiar por herencia o dinero? ¿Crees que las traiciones financieras pueden perdonarse? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor considera suscribirte y compartirla con otros que puedan encontrar consuelo en saber que la sanación familiar es posible, incluso después de una profunda traición. Gracias por presenciar este viaje conmigo, y que tus propias historias familiares encuentren su camino hacia la sanación, cualesquiera que sean los desafíos que enfrentes.